Géminis, bienvenidos a esta lectura para el mes de septiembre. Te saluda Jota, espero que estés muy bien. Voy a colocar las cartas, esta es la lectura de las 12 casas astrológicas. Voy a empezar con la casa 12, pues porque me marca la línea del centro para colocar el resto de las cartas. Casa 12, te voy a hablar acerca de la espiritualidad. En la casa 1 te voy a hablar acerca de tus energías. Casa 2, las finanzas. Casa 3, tu comunicación. Casa 4, vamos a ver un mensaje para la familia. Casa 5, los solteros. Casa 6, la salud. Casa 7, la pareja. Casa 8, la intimidad. Casa 9, viajes, becas, estudios. Casa 10, tus deseos, sueños, anhelos. Y casa 11, tus amigos. Bueno, voy a sacarte unas cartas también para el centro. En estas cartas aquí voy a colocarte un mensaje de parte de tus arcángeles. Lo vemos al final. Vamos a ver también un mensaje de las cartas de propósito de vida para el mes de septiembre, en qué puedes enfocar tus energías. Para unos eso puede ser una revelación de tu propósito real de vida. Y también vamos a ver un mensaje para tu alma. Perfecto. Empezamos con la casa 1, tus energías, Géminis, para este mes de septiembre. Tienes la carta del Caballero de Oros. Te veo con unas energías de echar hacia adelante, unas energías de avanzar. Y esto también te marca con las intenciones que durante este mes, recuerda que si no lo sientes así ahora, durante este mes, aquí yo te veo con las ganas de hacer una propuesta. Esto puede ser hacerle una propuesta, entregarle tu corazón a alguien si es en el amor, o presentar una propuesta para un proyecto, para un trabajo. Y te veo con esas intenciones, con esas energías de decir, esto es lo que yo puedo ofrecer. Este soy yo, esta soy yo. Con todos mis defectos, con todas mis imperfecciones y con todas las cosas que me hacen divino. Y con todas mis cosas que me hacen perfecto, perfecta también. Así te veo, con esas energías durante este mes. Presentando, esto puede representar, recuerda que el fondo es lo importante, así es que esto puede hablarte de una entrevista de trabajo, donde tú te vas a estar presentando y vas a decir, este soy yo. Donde vas a decir, esta es mi actitud, este es como yo me manejo, esta es como yo hago las cosas. Donde vas a estar como mucho más en contacto con quién eres tú como ser humano, como individuo. Y veo como esa idea como de sacudirte así, decir, yo no voy a estar complaciendo a la gente, no voy a estar complaciendo a nadie a mi alrededor, me voy a estar complaciendo a mí. Y para poder llegar a esta posición en casa 1 de tus energías para el mes de septiembre, Géminis, es porque has pasado un trabajo muy duro. No ha sido fácil llegar hasta aquí, no ha sido fácil poder pararte firmemente, perdón, y decir, este soy yo, ¿te gusta? Bien, si no, continuemos. Qué buena actitud. Y como les indico, para otros simplemente puede ser la presentación de un proyecto, la entrega de tu corazón también a alguien en el amor, o viceversa. Alguien te presenta un proyecto a ti y te dice, mira Géminis, vamos a trabajar juntos, colaboremos. O alguien podría hacerte la entrega de su corazón a ti. Ahora lo vamos a ver porque en los rectos de las casas todavía también hay para la pareja y el amor. Las finanzas para este mes, Géminis, tienes la carta del Caballero de Espadas. Vienen cambios rápidos y radicales para ti con respecto a las finanzas durante este mes. Los veo muy positivos pues por esta carta. Pero sí me están indicando de que tus finanzas efectivamente va a incrementar. Y fíjate, este Caballero de Oros y la carta del Caballero de Espadas, los dos se están encontrando. Así que este nuevo proyecto, esta nueva idea, esta nueva manera de hacer las cosas, esta nueva manera de enfrentarte a la vida, va a conectar directamente con tus finanzas. Y veo esa energía y esa actitud también que ahora como cuando en realidad lo estás haciendo simplemente porque lo quieres hacer, porque te apasiona, no lo estás haciendo con la intención, lo que sea que estés haciendo en tu vida, tienes que adaptarlo a ti, con la intención de obtener un beneficio financiero o un beneficio social. Ahora es que se van a empezar a dar las cosas. Ahora mira, te voy a decir, ahora cuando tienes esa actitud como que, pues ya no me importa. Ahora es que llegan las cosas para ti. Pero eso suena así como un poquito duro, de que, bueno, ya no me importa, lo voy a hacer porque lo quiero hacer, porque me apasiona, pero ya no me interesa si
Si funciona o no funciona, lo hago porque yo quiero. Esa actitud suena un poquito así como que dura, pero esa actitud también es la actitud de soltar. Cuando yo te digo suelta, deja ir tu sueño, deja ir tu... Ya lo manifestaste, ya lo estableciste, ya sabes lo que quieres, ahora suelta el resultado, no te enfoques en eso. Esa es esa energía. Y ahora algunos de ustedes han podido soltar y vas a ver cómo incrementa tu vida, tus beneficios y tus finanzas fuertemente durante este mes. La carta de la comunicación, tienes la carta del 5 de bastos. Y con esta carta de la comunicación del 5 de bastos, para algunos de ustedes durante este mes, Géminis, eso te está indicando de que como vas a tener esa actitud ahora de, pues, lo que sea, podrías tener personas a tu alrededor que eso va a chocar un poco con ellos. Y esto podría representar entonces porque las personas, mientras tú estés conforme con ellos y mientras tú permitas críticas y mientras tú permitas que abusen un poco de ti, están bien contigo. Pero inmediatamente cuando tú decides pararte firme y protegerte y defenderte, ahora tú eres la mala persona. Entonces veo esa energía, que ahora este cambio de actitud, este cambio de vida para ti puede chocar con gente a tu alrededor, pero eso simplemente te está queriendo decir de que esas personas ya no están vibrando al mismo nivel que tú. Y eso no es que, ahora tú eres más porque ahora vibras a otro nivel. No, eso no tiene nada que ver con eso, eso es ego. Y esa no es la energía como yo te percibo a ti. Estas personas sí las percibo con esa energía, ya no están vibrando en la misma línea, sintonía espiritual que tú estás, y pues es hora de dejarlas atrás, de decirles adiós. Que igualmente pueden ser amistades, compañeros, personas a tu alrededor, clientes. ¡Wow! Pero mira, con esta carta del 7 de copas, en la medida en la que tú pierdas a estas personas tóxicas, ganas gente que sí te va a querer. Qué lindo eso, ¿eh? Es la manera como lo estoy percibiendo para ti. Si te fijas aquí, esta carta, la gente complicada, la gente teniendo problema con tu nueva actitud, con tu nueva manera de ser. Pero eso hace que llegue a tu vida la gente que ahora sí está en tu misma sintonía, en tu mismo nivel espiritual. Si te fijas, estas copas están sobre las nubes. Y la interpretación que le doy para ti en este caso es distinto. Muy bien. Así como quien dice que se vaya quien no aporta y se quede quien sí. Esa es la energía que veo acá. Vamos a pasar a la casa número 4, tu familia. A ver cuál es el mensaje aquí. Tienes la carta del 7 de oros para tu familia. Esto puede ser tu familia de sangre o puede ser tus amistades que tú consideres como familia, porque en algunas ocasiones lo que tú consideres tu familia. Tienes el 7 de oros. Y esto te está hablando aquí de que la relación entre ustedes ha sido difícil, no ha sido fácil, pero yo te veo en estos instantes en una posición y una mente durante este mes de septiembre junto a tu familia de poder ahora cosechar los frutos del amor entre ustedes, de poder ahora tener paz, de poder ahora tener una vida de tranquilidad y de felicidad que ustedes y que todas las familias anhelan tener. Para algunos también veo como realizando algún tipo de conexión o de celebración con la familia, pero principalmente es ese mensaje de estar en armonía con todos a tu alrededor, con tus seres queridos. Que ahora el poder quitarte como un peso de encima, que siento también que tienes un peso de encima que se te ha ido, ahora eres más tú. Y estás más enfocada, más enfocado en lo que verdaderamente vale la pena. Si no te sientes así ahora, así es como te podrías sentir durante el mes de septiembre. Vamos a ir a la casa 5, un mensaje para los que están solteros. Tienes la carta del emperador. Y para mí, Géminis, este eres tú, esta eres tú, no importa tu género. Estás así. Vas a estar cotizado. Mira que también esta carta del 5 de bastos podría hablar de gente que se está peleando por ti. Ajá. De mucha gente que quiere estar contigo, que quiere conectar contigo, ¿eh? En la comunicación. Mucha gente que podría estar demandando tus servicios, por ejemplo, si eres cualquier servicio que ofrezcas, si tienes un trabajo, si eres independiente. Mucha gente que podría estar
ahora también sintiéndose atraídos hacia ti con esta carta de los solteros, porque estás en control, estás en poder, estás en el centro durante este mes de septiembre. Y mantengamos esa energía para que durante toda tu vida te mantengas así, Géminis. Y esto podría representar ahora que en un momento en el cual tú te sentías que eras la última opción, ahora tú estás en primer lugar. Y ahora tú estando en primer lugar, ahora tú tienes que escoger. Con esta carta del emperador, como en la parte de los solteros, wow. Esto también podría significar de que hay algunos de ustedes más enfocados en cuanto a su carrera, más enfocados en este crecimiento de estas partes que vi aquí, de tu energía, de tus finanzas y de la comunicación, más enfocado en eso que tal vez en el amor. Pero ahora cuando revelo la carta de los amigos, vamos a ver si hay alguna conexión o tal vez con la intimidad con la pareja para el emperador. Pero te veo así en control, centrado, centrada, sabiendo qué es lo que quieres. La salud de Géminis para este mes tiene la carta del Rey de Copas. Y con esto yo veo para ti una salud estable. Yo te veo a ti como este Rey de Copas. No importa tu género, como te mencioné, y te veo centrado, te veo aferrándote, protegiéndote, cuidándote. Tu alrededor está un poco tenebroso, está bastante peligroso a tu alrededor, particularmente con las situaciones que estamos viviendo en estos instantes. Pero yo te veo a ti, sobre todo, en control de tu salud. Me viene un mensaje para algunos de ustedes tal vez que podrían estar reteniendo agua. Eso podría tener que ver algo tal vez con lo que tengas que revisar, o podría el mensaje ser porque me vino pues agua. Podría ser también que necesitas hidratarte un poco más, ¿eh? Pero sobre todo yo te veo a ti en el centro, caos sucediendo a tu alrededor y tú en el centro con estabilidad y salud, que se ve muy bien. Solamente eso, ¿no? Algunas personas que podrían tener de repente retención de líquidos. Eso, retención de líquidos, pero solamente algunos. Igualmente, si ese es el caso, déjame ver una cartita más. Recuerda que si sale algo pesado, yo te lo aclaro. Que si esa es la situación o el caso, definitivamente comunícate con un médico, con un doctor, que no estés haciendo muchas fuerzas tampoco. Y también esa energía de no levantes nada pesado, busca ayuda, no trates de hacerlo tú solo, sola durante este mes. No veo que te vaya a pasar nada malo, pero tenías esa carta de la fuerza, igualmente te lo quiero mencionar. Vamos a pasar con la casa número 7 para la pareja. Y la pareja tiene la carta del 8 de oros. Mira, con esta carta en la parte de la pareja, yo veo a algunos de ustedes que pueden ser novios, estar juntados, la relación que ustedes tengan que consideren de pareja. Aquí habla de que tienen que trabajar juntos en esa relación. Si quieren que la relación sea exitosa, ese es el consejo para ustedes durante este mes, de no darse por vencidos en su relación y de trabajar en ella. Es el mensaje para algunos de ustedes, Géminis, este mes, ¿eh? Y me marca un mensaje muy lindo, pues esta persona está enfocada en trabajar en la relación, está enfocada en que la relación funcione. Puede ser tú o puede ser tu pareja. Y dependiendo de cuáles de los dos, podría significar de que hay algún tipo de distanciamiento y están trabajando en volver a conectar, están trabajando durante este mes en volver a unirse, en volver a tener esa conexión especial en el amor. Y mira, con esta carta del Sota de Oros, aquí puede haber un hijo de por medio o podrían estar trabajando juntos en tener un hijo con esta carta del Sota de Oros. Especialmente lo veo como esfuerzo, lo que me podría estar indicando también por medio de mis guías de que hay algunos de ustedes tal vez de que el llegar a tener un hijo de una vía natural tal vez ha sido un poco difícil y estén pensando entonces en probar algún tipo de inseminación artificial, dado el caso. O para otros esto podría representar de que su esfuerzo de tener un hijo de una manera natural va a dar resultado. Pero aquí efectivamente, si la pareja está trabajando en tener un hijo, lo van a tener. Mira, están trabajando en estas monedas y con esto veo por eso lo de la inseminación artificial, lo van a tener. Otros, el esfuerzo tal vez de meses o de años de poder quedar en estado de embarazo, finalmente da resultado este mes. Y les dan la noticia positiva en septiembre. Me mantienen al tanto. La casa número 8, la casa de la intimidad, la carta de la reina de bastos. Mucha pasión, fuego en la cama para ustedes. Y efectivamente me marca pues
Concuerda entonces esta energía de fuego y de pasión en la intimidad con la pareja, pues están trabajando para tener un hijo de manera natural. Así que efectivamente eso lo concuerda. Y para los solteros, esa parte de la intimidad es esa energía de estar cotizada, de estar cotizado. De mucha gente que ahora va a querer conectar contigo. De mucha gente que ahora va a quererte a ti. Y veo esa energía donde antes tal vez sentías que las personas no te determinaban, pues algo ahora, ese cambio de actitud, esta nueva imagen, esto nuevo que estás haciendo, pues ahora va a estar atrayendo gente a tu vida. La casa número 9, donde hablaremos acerca de estudios, universidades. Mira, aquí me están hablando de un préstamo o una beca. Y tal vez hay algunos de ustedes, Géminis, que podrían estar empezando a hacer estos pagos, o podrías estar recibiendo esta beca, o podrías estar haciendo los pagos para una beca, para una visa, para un documento. Otros, esto podría significar entonces que recibes una beca, te ganas una lotería de visas, te ganas unos de estos documentos, y hay esa energía de dar y recibir. Lo veo más que todo con esta energía de recibir. Otros podría estarles llegando dinero de una fuente externa en el extranjero también, con esta carta del 6 de oros. O sea, podrías estar teniendo clientes en el extranjero, o esta nueva propuesta o este proyecto que tú estás ofreciendo, que te van a estar ofreciendo a ti, podría tener que ver con el extranjero y efectivamente representarte más ganancias en las finanzas. Y mira, la carta que venía, justo la que estaba aquí encima del deck, que la tenía afuera, la carta del 3 de bastos. Efectivamente, aquí hay dinero que viene del extranjero. Y puede ser parte de ese dinero que viene del extranjero que te llega a ti de una manera muy rápida. Recuerda que aquí se juntan estos proyectos, ¿eh? Finanzas y tu energía de lo que quieres ofrecer va conectado. Vamos a ver tus deseos, tus sueños. Tienes un propósito divino, Géminis, con esta carta del juicio. Un propósito, un llamado espiritual. Tienes una gran conexión con Dios, con el universo, en lo que tú creas. Y te habla de ese llamado espiritual. De que aunque tal vez no lo veas en estos instantes, tal vez si tu intención es más financiera, el propósito de vida divino, Dios, el universo, sabe que estás dando los pasos que en un futuro te van a llevar a esta posición de esta elevación espiritual, que me ha marcado muy fuerte para algunos de ustedes, este proceso de esta elevación espiritual de ser seleccionado del montón. Muy, muy linda esta carta de los sueños, que te haya caído esta carta pues de este ángel divino del cielo, diciéndote que tú has sido seleccionado. ¡Wow! Me encanta esa energía. Vamos a ver tus amigos. Los pocos amigos que tú decidas tener a tu alrededor son amigos que te van a llenar y te van a dar balance. Con esta carta de la templanza. Y mira, tienes dos ángeles seguidos aquí. Dos ángeles divinos del cielo, iluminados, conectando contigo. Tus amigos y tus seres queridos en este plano terrenal son ángeles en tu vida, o tú eres un ángel en la vida de esas personas. Y me marca efectivamente pocos amigos, pero amigos de calidad. Amigos que puedes tal vez contar con esta mano, pero amigos que efectivamente, como una mano, siempre están allí para ti cuando más los necesitas. O tú podrías ser este amigo, este ángel para ellos. Una conexión de balance entre lo terrenal y lo espiritual también es importante para ti, Géminis, especialmente con tu grupo de amigos. Así que si tú estás más en la línea de introvertido, introvertida espiritualmente, es como que, ok, cuando se pueda, pues a nivel mundial o en tu país, en tu ciudad, abrir un poco más, trata de conectar con ellos y no olvidar que igualmente, como eres un ser espiritual, también eres un ser terrenal y necesitas descansar, relajarte, divertirte. Ciclos de vida. Vamos a ver la casa, la casa número 12, y efectivamente te sale la carta del mundo, pues que representa estaciones, pues las 4 estaciones, representa ciclos. Pues es maravilloso que tengas esta carta aquí. Y mira, con esto, con todos estos ángeles que están acá,
con toda esta energía y esto en la carta del ciclo de vida, pues quiero informarles que hay algunos de ustedes, pues recuerden que son lecturas generales, que durante este mes de septiembre vas a estar recibiendo una gran bendición del cielo, de Dios, del universo, de las estrellas, de los ángeles. Vas a estar recibiendo una gran bendición porque esto está complementando una lección que has aprendido y un cierre de ciclo en tu vida. Y esto te lo marca muy, muy positivo para ti con esta carta del mundo. Efectivamente, aquí hay una lección aprendida para ti. Y ya la lección pasó, ya la aprendiste. Y ahora viene la recompensa de esa lección para tu vida. Un karma que definitivamente se va de tu vida. Vamos a ver para tu alma cuál es el mensaje. Tienes la carta de soltar. Mira. ¡Qué maravilla! En cuanto tú sueltes, ¿recuerdas cómo te mencioné esto? En cuanto tú sueltes y dejes de aferrarte al resultado y tú digas, pues, que sea lo que sea, no me interesa, esto lo estoy haciendo porque a mí me gusta, porque es mi pasión. Cuando tú digas eso y empieces a soltar, efectivamente aprendiste la lección. Y el universo aquí está, te dice, pues aprendiste, Géminis, ahora toma tus bendiciones. El propósito de vida para este mes de septiembre te sale la carta de sanación. Podría aplicar de que tú vas a estar recibiendo sanación espiritual de tantos ángeles que tienes a tu alrededor. O podría estarte indicando de que tú tienes una habilidad espiritual para sanar a otros. Y ese deseo y ese anhelo de sanar a estas personas. Y tal vez para eso es que te están indicando aquí con esta carta de los deseos y de los sueños y este ángel en tus amigos en la templanza de que tú has sido seleccionado. Tú has sido seleccionado, Géminis, como el sanador, como la sanadora. Y vas a estar llevándole luz a todos los seres que tú tengas contacto. Seres en este plano terrenal. E incluso algunos de ustedes podrían también, pues si crees en esto, ayudar como un puente a las personas que están en el más allá a pasar, a cruzar o a conectar con los que están aquí en este plano terrenal. Pero efectivamente, tu propósito de vida tiene que ver con la sanación, con sanar. Puedes estar tomando clases de Reiki, puedes estar tomando clases de yoga, meditación, budismo, sanación práctica, en lo que tú creas. O puede interesarte empezar a estudiar esas prácticas ahora, en el mes de septiembre. El arcángel que te acompaña es el arcángel Gabriel, que es maravilloso, te da el número divino número 3, representa en la carta del tarot a la emperatriz. Y dice que es momento de tomar acción con respecto a tus planes, que tu creatividad va a ser recompensada y que viene abundancia, vienen recursos abundantes para ti, llenos de mucho lujo. Qué hermosa carta, la carta de la emperatriz para ti. Y tienes a la emperatriz y el emperador. Recuerda, Arcángel Gabriel es quien te va a estar protegiendo y defendiendo durante el mes de septiembre. Maravilloso. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lectura. Es un honor el leer para ti. Te decreto mucha luz y progreso.